Ok. Hola, Dolores, es una alegría tenerte. Y desde el Laboratorio Autodidacta, que es nuestra representación, digamos, Esperanza y Edgar, hacemos los intentos por tejer esa gran red humana, esa red que nos permita darnos una contención en el mundo de hoy. Para mí es un honor tenerte. Te conozco de hace años y también conozco tu trayectoria y me resulta muy interesante lo que nos puedes compartir. Entonces, bienvenida al Laboratorio Autodidacta. Es un espacio para corazonar juntos, para compartir nuestra trayectoria, de todo, ¿no? Nuestros sinsabores, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Y especialmente saber que en el mundo de hoy siempre hay esa gran aparentemente dicotomía entre la realización personal y la maternidad. Entonces, yo voy a tratar de presentarte. Yo conozco no mucho de que has estudiado y preferiría que tú lo hagas de la mejor manera que yo sé lo vas a hacer para conocer de dónde de dónde viene tu trabajo, cómo empezaste en este campo de la educación libre, porque ese es el tinte periodístico que tú le has dado, con lo que has aportado enormemente, decenas y cientos de entrevistas, y tengo el honor de hacerte la entrevista yo. Bienvenida, Dolores. Qué lindo, gracias Esperanza. Yo también los admiro mucho a ustedes y los conozco hace tiempo, primero a través de la experiencia del PESTA, luego de los libros de ustedes que leí también. Los conocí en Córdoba en el año 2013-2014, cuando estuvieron en Argentina. Así que muchas gracias por la invitación. Si querés te cuento un poco de mí. Yo me formé como periodista, soy licenciada en comunicación social en en la Universidad de Buenos Aires. Nací en la ciudad de Buenos Aires, tengo tres hermanas mujeres, papá y mamá, nos criamos ahí, en plena ciudad, pero a su vez mi familia materna era del campo. Entonces, y yo nombro esto porque me parece que es parte de mi formación, casi tan importante como la universidad, que yo tuve la posibilidad desde muy chiquita de vivir en la capital del país, en pleno centro urbano, y a su vez todos los fines de semana y todos los veranos en el campo, en pleno campo, ¿no? Entonces para mí eso formó mi psiquis, mi forma de ver el mundo, y creo que cuando me convertí en mamá, sin haberme formado como docente, como educadora, tenía una expectativa de lo que para mí era una buena crianza o una crianza saludable o variada, ¿no? Con el contacto cultural y los estímulos de la ciudad y a la vez el contacto con la naturaleza, ¿no? Y la falta, entre comillas, de estímulos de la gran ciudad y esto de vivir, en ese momento incluso no había luz, entonces era estar afuera con los animales, con los bichos, mucho tiempo de estar leyendo, no había televisión, por supuesto. Entonces, eso es parte de mi formación también. No sé si querés que te cuente cuando me convertí en mamá, ¿no? Como a los 3 años de mi hijo, él estaba en lo que aquí llamamos jardín de infantes, el nivel inicial o el parvulario. eh, y a mí empecé como soy observadora y en general me involucro en las cosas, empecé a ver bueno, que era una situación rara, que a veces mi hijo no quería ir, que a veces las maestras gritaban y que todos los chicos hacían lo mismo al mismo tiempo, iban todos juntos al baño, todos juntos a jugar con los bloques, todos juntos. Y ya te digo, sin saber mucho, nomás con investigar un poco como mamá curiosa y primeriza, empecé a ver que había otras formas de educar. Y yo llegué a la maternidad por deseo, ¿no? Ya tenía 32 años, mi marido 31, y lo deseamos, y lo concebimos, y lo tuvimos, y sí tenía en claro que quería ser una mamá presente. No sabía muy bien cómo, porque ese es el gran dilema, ¿no? Uno tiene muchos deseos y después hay que ver cómo se cumplen en la realidad de cada uno.
A su vez, vivo en un barrio donde el resto de las mamás trabaja casi todo el día y yo me había propuesto o trabajar poco, ¿no? Ya desde esa época hacíamos home office y bueno, quería tener esta maternidad presente y creo que un poco la educación vino de la mano de eso, ¿no? De buscar nosotros otra calidad de vida como pareja habíamos viajado por toda Latinoamérica también, estábamos acostumbrados a estar 24 horas juntos como pareja. Creo que ahí ya habíamos hecho un aprendizaje, ¿no? De cómo es esto de convivir en el trabajo cotidiano, ¿no? Que no es muy habitual, porque en general las parejas se despiden a la mañana y se encuentran a la noche. Entonces creo que hubo ahí también un ejercicio previo, ¿no? De qué familia queremos tener. Ujú. Me parece interesante lo que acabas de decir, porque en realidad en esa percepción, en esa sensibilidad de que quieres otra calidad educativa para tu hijo, entraste al mundo de la educación libre, otra alternativa educativa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo crees que estos principios de la educación libre han ido integrándose, han ido configurando esa relación madre-hijo en la crianza, en el aprendizaje de tu hijo, ¿no? Es que es básicamente por donde empiezas, ¿no? Mira, en principio yo digo que también llegué a la educación libre con la cabeza, porque yo soy muy racional, soy de investigar, entonces fue una mezcla de intuición como mamá, pero a su vez usando mucho la cabeza, viendo las opciones que hay. Leí muchos testimonios de otros niños educados así, de otros proyectos educativos, comunitarios en todo el mundo. Entonces yo tenía mucha información y a mí esa información me da mucha seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que fue en paralelo. Teníamos esta relación de pareja de mucha convivencia, ese entrenamiento, ese aprendizaje y a su vez toda esta información. Y después, lo que yo tuve desde el principio, que yo no sé si fue porque me informé mucho o porque confié en mí misma o porque tuve mucha confianza de mis padres en mi propio desarrollo, yo desarrollé mucha confianza por mi hijo. Eh, en parte porque también lo veía aprender, ¿no? Quizás no de la forma en que lo propone la escuela, pero veía con claridad que él estaba aprendiendo, ¿no? A pesar de no ir a la escuela. Nosotros formamos, te lo cuento brevemente, un proyecto entre familias. En principio éramos 5 familias, llegamos a ser 10, 15, 20 familias, no más de eso. Y alquilábamos, rentábamos una casa y entonces hacíamos una especie de proyecto de escuela libre en ese lugar. Entonces mi hijo se crió así, se crió en casa y en ese espacio. Y yo aprendí a desarrollar la confianza también porque estaba muy cerca, ¿no? Eh, Confié en mi observación, confié en lo que veía y a su vez eso que yo veía me era suficiente. En estos años de estar en la educación libre he visto cómo las familias llegan a la educación libre con expectativas muy diferentes, ¿no? Uno cree que somos una misma tribu, una misma comunidad. Algunos llegan porque quieren más contenidos y una educación más, eh, más completa, entre comillas, que la escuela común. Otros llegan porque quieren sanar o curar su propia infancia. Otros llegan porque tienen un profundo deseo de transformar la sociedad. ¿No? Y hay matices, ¿no? Entre todas esas. Yo siento que yo no llegué porque yo quería curar algo de mi pasado o de mi propia escolaridad, sino que porque tuve la posibilidad y Sí, porque estaba justamente. entera y segura y, ¿no? No Ujú. llegué desde un lugar de falta, sino desde un lugar de acción y de construcción. Imagino que sí, porque en mi percepción yo he visto ese bienestar que tú puedes transmitir, ese positivismo, tomando en cuenta que el periodismo, como tú dices, que está vinculado más a la intelectualidad, exige un, incluso para la recopilación de datos, para tener las historias bien planteadas, el contexto, necesita mucha dedicación, pero igualmente este camino diferente que uno elige, que es la educación libre. Entonces, dentro de estos dos ámbitos, lo que tú comenzabas a hacer y lo hiciste es compartir, compartir.
Y entonces ahí, claro, uno podría pensar, ¿y qué estrategias usó o qué hábitos? Porque también uno va creando hábitos que se vuelven saludables, que te permiten llegar a tus propósitos. Entonces, mantenerte activa e informada es lo que no creo que solo a mí, a muchos llama la atención porque tú estás al día, estás ahí y también has podido acompañar a tu hijo de la mejor manera posible, siguiendo también esos deseos y los anhelos de asumir una maternidad consciente. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Del millón. Muchas mamás, o sea, se enfrentan a ese reto de cómo hallar el equilibrio entre la realización personal y la maternidad. O sea, esto realmente yo miro como, y ahora entiendo porque lo acabas de mencionar, tú llegaste no porque querías sanar, no porque había una carencia, sino también desde ese sentimiento de bienestar, de lo que quieres hacer y cómo no, un hijo es una motivación. Entonces, mira, esto de cómo hallar el equilibrio. Yo vi que he percibido que tú has podido hacer lo que tú quieres, como es el periodismo, pero eso también te ha permitido hallar la información necesaria para poder hacer y contribuir en tu entorno más cercano a la familia, en eso concreto que es un hijo, para criar a un hijo desde otra mirada, desde otra práctica, porque como tú dices, tenemos la teoría, pero llegar a la práctica es el desafío. ¿Qué nos podrías contar al respecto? ¿Cuáles han sido tus mayores desafíos? ¿Cuáles tus mayores aciertos? Sería lindo que compartas. Bien. Bueno, en principio voy a decirte que no fue tan fácil como lo estás pintando. Yo entiendo. Sobre todo al principio. Quizás sí la falta que yo sentía. Yo estaba segura de que quería ser mamá con otras personas, digamos, acompañada. No quería ser una mamá en soledad. Y una de las primeras cosas que empecé a sentir es eso, es que había mucha soledad, que es lo que les pasa seguramente a millones de madres en todo el mundo, incluso las que quieren estar presentes. Hoy en día, a mí me pasaba eso, yo me sentía sola, a veces iba al parque y éramos pocas mamás, ¿no? Entonces, en principio había una sensación de soledad que el proyecto educativo vino a llenar. Me parecía que era la situación utópica para criar, estar juntos. Así que, en principio, yo tengo un solo hijo, entonces mi familia es muy pequeña. Yo sentía que mi hijo tenía más necesidad quizás que otros niños de estar con otros niños, de estar afuera de casa, ¿no? Entonces, eso creo que me motivó también extra, ¿no? Hay que hacer un trabajo, me parece doble cuando uno tiene un solo hijo porque hay que buscar más estímulos. No sé, es mi experiencia personal, así que tampoco puedo asegurar que siempre sea así, pero eso me motivó a buscar, a salir hacia afuera, ¿no? Eh, Después lo segundo es, una vez superada esta sensación de soledad, incluso a veces de que uno da más de lo que recibe, ¿no? Como soy una persona de acción y de ofrecer, a veces también he sentido soledad en ese aspecto, ¿no? De sentir que yo doy más de lo que recibo y a veces sentía que quería recibir más de lo que estaba recibiendo, de que no tenía que poner tanto. Porque vos sabés cómo es esto, que las familias no todas están convencidas o logran ver el aprendizaje que ocurre en sus hijos. Entonces yo sentía que tenía que cumplir ese rol de traducir a los padres cómo era que sus hijos estaban aprendiendo, ¿no? Que es un rol muy pesado también para uno asumir, que no está bueno asumirlos, me parece hoy, ¿no? Visto en retrospectiva. La otra clave es que, bueno, yo estoy en pareja y tengo un marido que me acompaña y que enseguida empezó a confiar, si bien él no tuvo la iniciativa, empezó a confiar en lo que veía y le empezó a gustar lo que veía. Él tenía mucho tiempo para su propio trabajo y poco tiempo para criar o para acompañar el proyecto educativo, pero aún así yo sentía que el acompañamiento y la confianza eran totales, ¿no? Desde la economía, desde tener alguna idea loca de ir a buscar un recurso o un viaje o ayudar, él estaba ahí siempre, ¿no? Eh, entonces me parece que esto de buscar compañía, de buscar un apoyo, eh, incluso somos diferentes, él quizás a veces es más racional que yo, entonces
nos complementamos bien en ese sentido. Cuando mi idea era demasiado loca, él venía ahí como contrapeso ¿no? Para equilibrar un poco. Entonces, eso también fue importante para mí. Em, y después, esto de la observación, para mí fue clave, y lo he leído en varios libros de educación, la capacidad de observar para poder responder a los requerimientos de mi hijo y de nuestra familia, em, y la conversación en casa, la principal herramienta de educación es la conversación. Yo aprendí al ser mamá también a escuchar más de lo que hablo, o por lo menos lo intento. Habría que hablar con mi hijo para ver si lo logro, pero me di cuenta que es clave escuchar. Sobre eso se cimenta toda la relación de confianza con un hijo cuando van creciendo. Insisto, no sé si me sale, pero tiene que ser el objetivo, escuchar al otro, observar. Me parece que eso es una especie de red de salvataje por si las cosas no salen tan bien en la crianza o hay dificultades o hay problemas. Teniendo esa red de confianza como base, me parece que de ahí todo se puede solucionar, ¿no? Em, Eso Es es lo único que yo podría decir como... bueno, pero sí has mencionado factores que son claves, por ejemplo, de contar con la presencia del padre, de ser una familia, también de que has tenido la posibilidad de informarte y a pesar que uno puede sentirse como familia navegando en solitario, esto es, o sea, sin la familia y estos factores de esta armonía, puedes avanzar y en el camino puedes encontrar otras personas, pero no deja de ser un trabajo en solitario, yo lo entiendo perfectamente. Y, y sobre todo a nivel de mamás, ¿no? Yo también fui una madre muy joven. Y claro, ahí tienes todo el rollo de que, uy, te truncaste tu carrera, hay una presión social muy fuerte, esto de ser mamá, yo fui mamá a los 19 años, entonces es como, ah, fracasaste, y toda esta presión que ejercen sobre ti hace como que si tienes un hijo vas a sacrificar tu vida, vas a sacrificar tus sueños, de que como que hay algo que no es compatible, pero sabes que también llegar a un espacio, a un entorno social, en donde se estaba construyendo estas nuevas miradas, donde se estaba practicando otra forma de acompañar a los niños y nosotros también como adultos, cómo nos acompañamos, a mí me hizo un cambio de un clic y también comencé a sentir que lo que yo podía aprender iba a ser beneficioso para mí, no me estaba sacrificando. De hecho, dejé la universidad, eso no me arrepiento, pero en realidad en el momento era algo gravísimo encima, además de que es madre es joven y dejó los estudios y después se separó, o sea, fue un caso bastante, todo se me confabuló en ese momento. Pero lo que tú mencionas, qué clave que incluso sientas que no solamente caminabas con el padre, ¿no? Sino que eres tu pareja con quien compartiste sueños y que te sentías apoyada, o sea, que estaban mirando en esa dirección, ¿no? Entonces, a mí principalmente me gustaría también, ¿qué les dirías a esas mamás que aún puedan sentir que están sacrificándose, que no se están realizando? También hay ese criterio que es muy común, que cuando dices, ah, es que yo paso con mis hijos, hacemos educación en casa o estoy disponible para mis hijos, te dicen, ah, solo eso, y no estás haciendo nada más, o no estás estudiando. O sea, te comienzan también a juzgar de esa manera y uno se llena de toda esta información y deja de escuchar su propia voz, deja de observar detenidamente y deja también de llegar a combinar esta observación con la autorreflexión, que son claves para poder incluso modificar lo que te conviene, lo que no te conviene en la conversación, como tú dices, ese encuentro de humanos, de estar.
de crearnos, es clave también, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a las mamás que tal vez están sintiéndose desesperanzadas o de que la maternidad no es una realización personal? O sea, más allá de eso, sí, como seres humanos queremos esa realización personal, queremos transformarnos y evolucionar y todo esto, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo lo ves tú ahora? Y ahora creo que es un 50 y un 50. Para las mujeres de nuestra época, para mí fue así también. Es como vos lo decís, dedicarme, decir yo voy a trabajar desde mi casa, la prioridad va a ser siempre en estos primeros años, sobre todo la crianza. Fue algo raro para una mujer formada profesionalmente. En mi casa a las 4 siempre teníamos intereses intelectuales. Entonces yo estaba desafiando eso. ¿Cómo voy a dejar? Y con las mujeres que me rodean también, que en general son mujeres que han seguido su carrera, han parado 6 meses o un año, y han seguido después con sus carreras. Entonces, en ese sentido te contaba que yo me sentía sola, ¿no? Yo había elegido el camino que para hoy las mujeres de mi medio social, si querés, cultural, económico, no eligen, ¿no? Entonces parecía que yo me estaba tirando a menos, ¿no? Así. Claro. Pero yo estaba muy segura de que el proyecto de criar es un trabajo, ¿no? Tenía la intuición de que era un trabajo a tiempo completo y así fue. Y a su vez, intuitivamente o porque no había algo de mí que me decía o por pasión, a mí el periodismo y mi marido también es periodista, entonces creo que eso tiene que ver, que los dos nos alimentamos hablamos de periodismo, lo disfrutamos de escuchar historias, de contar historias, de ir a otros lugares, aunque sean historias sencillas, disfrutamos de eso. Entonces, no es algo que uno pueda dejar de un día para el otro, ¿no? Soy madre y ya no soy más nada. Creo que se trata de saber que la etapa de demanda de los niños en algún momento se va a equilibrar y va a bajar, ¿no? Y Ujú. nosotras vamos a poder volver con un poco más de fuerza. Uno nunca deja de ser madre, por supuesto, pero a mí ese pensamiento creo que nos puede salvar como mujeres. Eso no es para siempre, ¿no? Pero sí es importante para ellos los primeros años y es importante para uno, porque también yo veo a las mujeres que no dejan de trabajar fuera de la casa, ¿no? Porque estar en la casa también es un trabajo, 100%, incluso más difícil que ir a un trabajo en una oficina. Em, Saber que es una etapa, ¿no? Y tratar de conseguir validación, creo que cada vez más se valida, rodearse de gente que valora lo que uno hace, que es criar. No es fácil, por supuesto que no es fácil, porque hoy pareciera que hay una grieta, ¿no? Entre ser 100% madre o 100% trabajadora fuera de la casa. Creo que es un poquito de cada uno, pero a su vez ser trabajadora fuera de la casa y ser madre es muy cansador. Y uno lo ve, no hay que negarlo tampoco. Hay mujeres que resienten su salud, su cabeza. Entonces sí, son mujeres que pueden responder al trabajo y a la crianza, pero o toman medicamentos, o tienen crisis, o no, o las familias tienen momentos difíciles. Nos han tratado de convencer de que es posible trabajar 8 o 10 horas fuera de la casa, regresar a la casa y los hijos. La otra vez leía a una madre que se quejaba en las redes sociales, dice, mi trabajo, mi oficina tiene la mejor versión de mí misma y me da mucha bronca llegar a mi casa a las 7 de la tarde y que mis hijos tengan la peor versión de mí misma, cansada, queriendo ir a dormir. No es justo. Y es exactamente así como lo veo. No es justo. Entonces, ellos se llevan lo peor de nosotros, nosotros a su vez estamos tratando de sostener como equilibristas esos dos mundos. Entonces, algún cambio social hay que hacer. Yo esto lo vi desde el principio, que había algo que no estaba bien. Por supuesto que el entorno no acompaña, y por supuesto que a veces me dio mucha tristeza sentir que aparentemente era una loca por dedicarme a querer criar a mi hijo. Y a su vez, cuando quise sostener el periodismo también fue difícil, porque es conseguir un trabajo de medio tiempo que no demandara tanto, que a su vez generara dinero, que a su vez, ¿no? Es difícil, es muy difícil.
Sí, tomando en cuenta, creo que en esto coincidimos mucho, porque la mujer prácticamente se ha convertido en un ente productivo para el sistema y claro, las jornadas son largas y a pretexto de que tú te estás realizando en lo que quieres, realmente brindas un tiempo de poca calidad a tu familia y como tú dices, no es justo que sea así y con menos posibilidades para los hombres de ejercer su paternidad. O sea, una sociedad patriarcal donde los hombres tienen menos posibilidades de ejercer su paternidad también es algo que incide en o menoscaba la energía en la familia. Entonces es fuerte, fuerte la situación social y eso es algo que también debería cambiar. En otros países, por ejemplo, a mí me ha sorprendido que la maternidad, sobre todo para el recién nacido, hasta los 6 meses, la madre, o en otros países, 2 años, la madre se queda en casa, que son tiempos fundamentales, como tú bien dices, y ahora me parece que lo explicaste súper lindo, de saber que la maternidad va a tener sus etapas en donde tú vas a estar muy cerca porque el niño pequeño necesita de ese contacto bien cercano, exclusivo, y que si tú le das, mientras más le acompañes, él va a ser más independiente. Entonces tú vas a tener, como tú dices, vas a tener tu tiempo donde también haces las cosas porque en realidad no es para siempre. Mientras más atención le des, el niño es más independiente. Mientras menos le des, él es dependiente. Y entonces ahí se vuelve un círculo vicioso en donde ni siquiera como adulto puedes sentirte bien. Y también hay el otro factor, la otra situación, ¿no? De que muchas mujeres hemos trabajado separándonos de nuestros hijos con el corazón roto, sabiendo que no les ves y que quieres estar, pero que no puedes por la sobrevivencia. Eso también es bien, bien cruel en la sociedad. Y claro, si te llenas de todos estos miedos, de estas carencias, de esta situación que la sociedad mismo te impide o te pone y no puedes ejercer tu maternidad, también sientes culpa. Y eso es lo que tal vez yo he observado a lo largo de acompañar a familias, la culpa. Y muchas veces no puedes topar temas para conversar o para el encuentro en la conversación porque se sienten juzgados o juzgadas. Y en realidad no es que tanto uno lo esté haciendo, sino que está topando cosas que pueden provocar dolor. Entonces a mí me parece que cuando tú pones, ¿no? Sí, para mí, o sea, cuando tú hablas desde la confianza, porque el camino que recorriste y lo que muchos hemos hecho en este tipo de educación, que no es la convencional, es prácticamente abrir una trocha, abrir camino, y lo único que te ha movido a hacer y mantenerte en esto es la confianza en que sí va a ser posible. De hecho, hay varios libros o grupos de familias que dicen otra educación es posible, la educación para la vida. O sea, hay un movimiento que crece y que me parece fantástico que eso suceda porque es también darnos fuerza para no claudicar en el intento, porque lo que yo he visto a lo largo también de los años es que es difícil mantenerse en el tiempo porque también son proyectos o iniciativas que si surgen de la familia que no son subvencionados, que no hay apoyo financiero, que el Estado prefiere obstaculizarte que apoyar. Entonces, en ese sentido, nos toca apoyarnos entre los que queremos caminar este camino, ¿no? Ujú. Me parece que es dar una vuelta y pensar que ese trabajo que nosotros volcamos en la crianza y en los proyectos educativos es nuestro trabajo productivo, ¿no? Es en nuestra energía productiva que la sociedad patriarcal, como la conocemos, nos pide en el trabajo rentado para otros. Ese trabajo productivo nosotros como familia lo pusimos en el proyecto educativo. Por eso es tan difícil también, porque hay que sobrevivir, pero a su vez también hay que saber que uno puede elegir. Nosotros elegimos poner nuestro esfuerzo económico y de tiempo en ese proyecto y no en otros, ¿no?
o en unas vacaciones, o en nosotros, nuestra energía estaba puesta ahí. Entonces sí hay cosas que uno deja de hacer, pero cuando hay tanta confianza, eso no, digamos, no hay ninguna duda, ¿no? De que el esfuerzo tiene que estar puesto ahí. Em, Bueno, aprovechando tu tos, quiero preguntar si tienes, bueno, tienes proyectos, pero si tienes algún proyecto a futuro, ¿cómo va tu proyecto Alter Edu? ¿Cómo estás visionando los siguientes tiempos, las etapas? Sí, ahora pasando esa parte donde donde le vuelve la mujer, la mamá, se hace más chiquita, ¿no? Y vuelve la persona, la mujer. Estoy muy feliz con esta etapa. Mi hijo terminó la escuela este año, la escuela obligatoria, porque hasta los 12 años él fue a una escuela libre y después de los 12 a los 18 fue una escuela convencional del Estado, que fue toda otra experiencia que da para otro podcast, ¿no? Comparar esas dos educaciones tan distintas. Sí, me encantaría Entonces, tener otro podcast contigo. sí, y bueno, yo estoy, no te lo voy a negar, como mamá y como observadora, sacando conclusiones, ¿no? De esa mezcla, mi hijo es una mezcla de esas dos cosas, este, y es un momento muy emocionante porque hay muchas noticias para contar, el sitio tiene repercusión, no sé si hay proyectos nuevos, por lo pronto me conformo con, por ejemplo, viajar y conocer proyectos, mostrarlos. Ahora pronto me voy a Chile, que nunca había ido a conocer los proyectos de Chile, entonces voy a recorrer algunas escuelas y voy a traer notas fresquitas para Alter Edu. Em, Eso ya de por sí me entusiasma. Estuve en Colombia, me invitaron a Colombia. No son proyectos de los que se puede vivir, digamos, no es mi medio de vida esto. Es muy difícil, en educación en general es muy difícil vivir de la educación, sobre todo cuando no es comercial o no es masiva. Así que no tengo puesta la expectativa ahí por el momento. Lo que sí me pasa es que cuando armábamos el proyecto, yo iba por el barrio caminando en bicicleta y siempre iba buscando casas para alquilar, para hacer un proyecto. Eh, Todo eso ya pasó, pero me quedó el vicio de seguir mirando, uy, qué linda sería esta casa para hacer una gran escuela democrática, qué linda sería, digamos, no renuncio a esa utopía de por qué no podemos hacer económicamente sustentable un espacio donde los jóvenes donde los niños puedan aprender y a su vez no ser perseguidos por el Estado, ¿no? Que tengan su espacio reconocido. ¿Cómo puede ser que sea tan difícil, ¿no? Así que no es que voy a poner una escuela, ni mucho menos porque se necesita mucho capital, mucho respaldo, mucho sacrificio, pero no dejo de soñar, ¿no? En el fondo de mi cabeza veo un sitio así con un gran parque y digo, ay, qué hermoso, ¿no? No se me ocurre poner, no sé, un hotel, un taller mecánico, se me ocurre, qué hermoso. Y hasta tengo un proyecto paralelo que me encantaría que además hubiera en ese espacio, en ese predio, casas o casas de acogida para, por ejemplo, mujeres que han sufrido violencia o mujeres que se han quedado sin casa con sus hijos, ¿no? Que conviva una escuela democrática, una escuela libre con estos refugios temporales hasta que una mujer pueda armarse. Entonces, que haya una comunidad educativa, una comunidad de cuidado. Estoy rodeada en estos proyectos, hay muchas mujeres solas que se acercan a este tipo de educación. Yo las admiro porque jamás hubiera podido llegar a un proyecto así estando sola, me parece. O sí, no lo sabemos, pero em, eh, tengo esa necesidad me encantaría ayudar a esas mujeres a que puedan establecerse con sus hijos y que estar sola no sea un impedimento para poder darle una buena educación, la educación que querés a tus hijos, ¿no? Entonces mi sueño sería así, como un lugar múltiple donde múltiples cosas estén pasando. Ujú. Bueno, sabes que también a nosotros nos preguntan, ¿no? ¿Por qué si ustedes han mencionado que eligieron este tipo de camino de educación? Porque en realidad es un camino, no, somos seres integrales y todo confluye en la vida, en un camino. Y nos dicen por qué siguen. Y luego nos damos cuenta que el compromiso es un compromiso social, que se convirtió en un compromiso social. Por eso Ujú. te cuento, te adelanto,
bueno, ya no es tanto una primicia, pero para ti sí. Que, bueno, después de nuestro anterior proyecto y de estar peregrinando con el laboratorio autodidacta, fuimos hasta Europa, estuvimos en varios países, que fue una linda experiencia porque fuimos a una red de escuelas de educación en casa, de familias que educan en casa. Nos dimos cuenta otra vez que sí vamos a necesitar un espacio porque la gente a veces no se imagina lo que tú estás diciendo en palabras, tienen que ver hechos concretos. De hecho, en la República Checa nos tocó ambientar un gran espacio para hacer una convivencia, para que los padres pudieran ver cuál es la actitud del adulto, qué es un ambiente preparado, cómo interactuamos con los niños, cómo los niños sí logran tomar decisiones y son autónomos si les acompañamos adecuadamente. Así es que nos motivamos nuevamente a crear digamos, una comunidad de aprendizaje. No quiero usar la escuela porque no quiero, no creo, pero sí una comunidad de aprendizaje. Ya estamos implementando en su primera fase, se llama Arcadia y está en una comunidad que se llama The Ark, el Arca, pero bueno, está con residentes norteamericanos y europeos y se llama The Ark. Entonces, oficialmente vamos a empezar en enero, ya con las familias que vienen de afuera, pero en septiembre ya con los niños que están articulados a la comunidad. Y trata de tener esa visión integral de que también un espacio educativo, si está en una comunidad, tiene que estar articulada a la dinámica comunitaria. Por ejemplo, que la permacultura, bueno, entonces los niños, sin que sea una materia, una asignatura que tienen que aprender, sino de una manera cotidiana puedan relacionarse con el entorno en este ámbito. O también hay residentes que son artistas, ceramistas, o sea, que todo esté articulado a la dinámica del centro educativo. Entonces estamos otra vez en este camino. Es una recaída, ¿no? Están teniendo una recaída. Bueno, pero en Qué realidad, maravilla. sabes que nos sentimos mal cuando solo hablamos de algo que hemos hecho. Ujú, Nos sentimos incómodos cuando solamente están las palabras. Como tú bien ujú, dijiste, tiene que ser, sí, la conversación, la reflexión y la acción. Tiene que haber un equilibrio, porque si no, otra vez se queda en el discurso, en la palabra, en la teoría bonita, y la gente sí. está ávida, a pesar de que hay interacción por los medios digitales. Yo veo un desencanto en Ujú, los cursos, porque sí hay la necesidad de que sea presencial, de que sea vivido, y nosotros ujú, que creíamos tanto en esto, de que no lo digital. Estos 2 años caímos en eso porque también sentimos que la gente lo necesita, pero al mismo tiempo sentimos que tiene que ser algo vivo, algo real, algo que está ahí, concreto, que se viene. Y eso es lo que nos está moviendo y motivando. Y claro, ya estamos ahora en unos campamentos para conocer a los niños y a las familias y no creas qué lindo es acompañarles en ujú. libertad, que nosotros no acompañaríamos de otra manera, en un ambiente preparado, donde los niños interactúan y desde su centro, desde su corazón pueden elegir las cosas y hacerlo. Es que Entonces, funciona, y que funciona. Cuando funciona, uno ellos lo ve en toman acción, es decisiones. la única forma de ver cómo funciona y que realmente funciona, y darle un tiempo y darle un progreso. Sí. Coincido, yo por eso me apena mucho cuando hago una entrevista, una nota de un proyecto y después me entero que cierra. Ujú. Porque siento que nos estamos llenando de personas sabias que saben sobre esto, que hacen cursos, que lo cuentan, pero hay cada vez menos proyectos, ¿no? Menos espacios Sí, reales, sí. porque son muy difíciles de sostener. Y esa situación me apena, tenemos que ir hacia otro lugar, más proyectos y menos personas sabias, ¿no? Sí, porque Em, todo el mundo ahora es coach, todo el mundo te da, pero sabes que nosotros en realidad, ¿cómo es, no? Sí sentimos el anhelo de que deberíamos tener un espacio para que la gente visite, pero se estaba diluyendo y estábamos en otra dinámica, pero una llamada telefónica nos cambió.
Era la Ujú. persona que decía, ¿saben qué? Nosotros queremos hacer una comunidad de aprendizaje en una comunidad. Entonces ahí nos resonó y dijimos, sí, también coincide en nuestro anhelo de que queremos tener un espacio. Y Claro. dijimos, vamos a hacerlo, pero esta vez queremos hacerlo de una manera que todos somos pasajeros. Y nosotros ya hemos pasado hemos vivido la mitad del día. Entonces, que podamos, o sea, transferir esos saberes sin, así, compartir. Porque ahora también hay derechos de autor, medio que escriben una frase y tiene que ir el nombre. O sea, no queremos eso, simplemente compartir. Ya mismo tenemos que partir de este plano terrenal y no nos vamos a llevar nada. Y lo que hay que hacer en este momento es eso, transferir saberes, compartir lo que se pueda. Hay chicos que son increíbles y que tú ves un potencial. Entonces, y es así, todos tenemos un potencial. Me Es encanta así. conversar contigo. No sé si quieres decir alguna otras palabras a la familia en general, a la familia en general. Bueno, primero me encanta esta noticia, les deseo mucha suerte y sobre todo me parece que tienen la mitad del trabajo hecho si ya hay una comunidad formada, ¿no? Que se conoce y que existe. Hacer a partir de ahí un espacio para niños me parece que debe ser más fácil. No, más o menos. No sé si fácil, pero sí, me parece que está parte del camino hecho. Mi mensaje es que tampoco hay que, porque yo soy crítica también de estos espacios alternativos, ¿no? Y me parece que es bueno hablar de eso también. Creo que también hay que mostrar lo que estamos haciendo. Creo que tenemos que ser más profesionales en la forma en que hablamos de lo que pasa dentro de estos espacios. Dar cuenta, ¿no? Dar como hacernos responsables y dar cuenta y traducir al resto de la sociedad, porque por más bonita que sea una comunidad que albergue a nuestro proyecto educativo, estamos dentro del mundo, ¿no? Y la mayor parte del mundo no funciona como nuestras pequeñas comunidades, entonces no podemos aislarnos, creo que cometeríamos el mismo error, tenemos que ser abiertos para mostrar que sí se puede y cómo lo hacemos, pero a su vez hay que profesionalizarnos cada vez más, ¿no? Porque así como está, hablábamos hoy al principio, polarizada la política, polarizada la madre que trabaja y la madre que cría, eso es lo que está mal y de ahí es de donde tenemos que salir, ¿no? Ya sí, Entonces tampoco es la educación alternativa y la educación convencional, ¿no? Y uno muestra cómo funciona haciéndolo, rindiendo cuentas, formando parte de todos los congresos educativos a los que nos inviten, ¿no? Em, hay que mostrar, ¿no? Hay que mostrar con hechos, así con es. resultados. Resultados, si no me refiero a resultados, mi hijo es un genio o mi hijo pudo entrar a Harvard, ¿no? No me refiero a ese tipo de resultados, sino es más, yo el resultado que siempre cuento es mi hijo no es especial ni superdotado. Nosotros, nuestro gran resultado es que somos una familia normal, si es que existe la normalidad, ¿no? Pero como diciendo, no somos extraterrestres, hemos podido hacerlo y somos personas comunes. No sé si normal es la palabra, pero comunes, ¿no? Y eso es un logro, digamos, navegar. Nosotros no estamos en una montaña ni en una comunidad aislada, navegamos la realidad de todos los días y aún así logramos tener un oasis este, dentro de lo posible, educativo, familiar, ¿no? Ujú. Eh, entonces, bajar un poco también la expectativa de ponerle a la educación alternativa todo que va a solucionar mis problemas, que va a curar mis problemas de la infancia, que la escolaridad o la educación de mi hijo va a ser perfecta y mucho mejor que la de su vecino. Sacarnos todo eso también de encima, ¿no? Me parece que es lo siguiente, es parte del proceso de madurez al que deberíamos llegar, ¿no? Sí. Eh, Bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque sí hemos vivido también experiencias de la radicalidad Ujú. y por eso creemos que es el momento de compartir y de abrir nuestros corazones. Nosotros realmente somos enfáticos en la obligatoriedad, porque eso es el quid del asunto. O sea, que el sistema de educación convencional
Nos programa para la obediencia, eso es lo que no queremos. Del resto, respetamos muchas iniciativas, incluso convencionales, en las que hemos participado, en donde hay la intención, hay la intuición del que el camino tiene que ser otro. Y lo vemos, o sea, lo vemos que hay grandes esfuerzos. Y lo que tú dices, ¿no? Bueno, ahora nosotros estamos más abiertos a salir, a viajar y todo, pero cuando estás haciendo un nuevo proyecto o estás enfocado en un ambiente, es muy difícil para nosotros, por ejemplo, queremos ser como constantes. Como tú dices, si se trata de que eso es ser profesional, nosotros sí queremos de que no falte de nosotros y tratamos de hacer lo mejor que podemos. Pero como tú bien dices, hoy en día es necesario de que podamos estar conectados sin establecer ni distinguir diferencias ni juzgar. Yo creo que ya demasiado daño nos hemos hecho con esto y es el momento de abrazarnos en una unidad y ver cómo lo hacemos, desde dónde estemos. Y no se trata de quién lo hace mejor o peor, sino de cómo nos podemos seguir acompañando. Entonces, de esa manera, seguimos, ¿no? Seguimos avanzando en lo que creemos cada uno, ¿no? Qué Sí, bonito. incluso superando diferencias dentro de los propios movimientos, dentro de los países. Por ejemplo, yo he Sí, visto que a veces hay como un enfrentamiento entre el que hace educación en casa y el que está en una escuela alternativa, ¿no? Como que se desmerece a la familia que educa en casa, como, como como que se marcan dos caminos muy distintos, ¿no? Yo elijo estar en una escuela, en un proyecto colectivo con otras personas y la familia que educa en casa es egoísta y prefiere estar en un camino individual, ¿no? Hay también grietas intelectuales o ideológicas en esto y me parece que ya es momento de superarlos, ¿no? Es cierto que hay gente que elige la educación en casa, el homeschooling, por motivos muy diferentes, a veces más radicales, a veces menos radicales, pero me parece que es el momento de darnos la mano, porque incluso geopolíticamente los estados están muy alertas. Creo yo a causa de los extremismos, el estado está tentado de decir que el extremismo proviene de estos movimientos educativos o muy religiosos o muy sectarios o muy elitistas. Eh, entonces, tenemos en general a los estados en contra, ¿no? Si yo observo desde que empecé en esto hace 10 años a hoy, eh, los estados de varios países están alertas, ¿no? Como para prohibir estas iniciativas, hacerlas más difíciles, supervisarlas más, controlarlas más, poner trabas. Entonces, no es un momento para dividir, sino que es un momento para sumar, ¿no? sí, sí, justo, es un momento para sumar. Bueno, mi querida, sigamos entonces tejiendo esa red humana que hoy por hoy lo necesitamos y que me encantará que podamos hacer un nuevo podcast. Y bueno, voy a decir unas palabritas solamente para decir a las familias que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como laboratorio-autodidacta.22, en YouTube Laboratorio Autodidacta Podcast y en Facebook como Laboratorio Didáctico. Seguimos corazonando juntos. Muchas gracias. Gracias, querida. Qué lindo. Estuvo súper lindo. Oh, Un abrazo enorme. gracias. Edgar, qué pena que no estabas ahí en la pantalla. Te veía caminando por el reflejo. Ah, sí, Sí, acá, ahí estabas. tal vez podemos hacer un, ¿cómo se llama? Otro podcast con Edgar, hablando de lo que a él le apasiona, que es el Ujú. encanto del autodescubrimiento, el potencial humano. Tú eres un libro abierto como para seguir en ello. Bueno, Me querida, encanta, te me abrazo encanta. muchísimo y Que saludos tengan para un allá la hermoso gente. día y cuando tengan alguna imagen vamos a hacer una nota sobre el arca, arcana, ¿Ya? ¿no? ¿Ya? ¿Les parece? Sí, está Chévere. bien. Gracias. Gracias, Tolo. Abrazo. Ustedes me avisan.